Queridos hermanos, hermanas de la ciudad del Alto, también de la ciudad de La Paz, y a los 9 departamentos donde llega nuestra señal satelital de Voz TV. Hoy, una vez más, estamos retornando con más informaciones en la ciudad, también en el país. 13 de enero, continuamos con las repercusiones del día. Kamiskun Jamaki, Sasina, Arunt, Asiñani, Gila, Culiacanaca, acá Ciudad del Alto, Ucamaraquimanjacha, Aruntawi, acá Patunca, provincias del departamento de La Paz, Uxatoperu, Panacasti, Niasa, Istasip Caraquistúa, Carisa, provincia, Ingabi, Uxarúa, Niasa, canal de Voz TV, Purtawarake. Kunjamasiptasa, tíos, días, Niakipuniwa, Juntumsa, Umant, Japarakpachata, Niasa, Uywanpi yapumpi alwawa niasa sarnaqt astanja kaysa pata markanakanja tayampis tayjata ukamarakiwa halusti halhat qarakiwa nanakasti mayampi kutint asinip karakto aka revista matinal El Pueblo Informa Uxatoqenpi Hichauru tunka kimsani uru sarajkipana aka enero paxita yatewinakampi en el ámbito político, social, económico y cultural. Les damos la bienvenida. Percy, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días Blanca, buenos días a toda la población. Es un gusto siempre traerles toda la información para todos ustedes acerca de diferentes repercusiones que va suscitando en nuestro país. Hubo este tema de los bloqueos, también ese proyecto de ese decreto supremo también 5503 que ha sido abrogado por el gobierno. Ahora ya van a otro rumbo, a un nuevo decreto, el 5516 también, donde el gobierno va a tener que socializar con los sectores sociales. Esa ha sido también la prioridad, es lo que ha indicado también por parte del órgano ejecutivo acerca de esos temas. Y para eso estaremos hablando también el día de hoy sobre estos temas que son muy importantes. El tema de los bloqueos, había enfrentamientos también los pasados días junto con los vecinos en la ciudad del Alto y asimismo en los diferentes departamentos del país, diferentes puntos de bloqueo que estaban siendo anunciados por diferentes sectores, esto en rechazo al decreto supremo 5503 que en su momento estaba en la Gaceta por parte del gobierno. Y bien, para esos temas también que son muy importantes, sobre un proyecto de ley antibloqueos que habían presentado ya hace más de 3 semanas, Blanca, es donde estaremos hablando sobre este tema. Más que todo tenemos con el invitado, en este caso, el diputado Carlos Alarcón de Alianza Unidad, donde nos estará brindando su percepción acerca de estos temas. No olvidemos que el diputado también ha lanzado esta propuesta. Tenemos la cordial bienvenida también al diputado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Voz TV. Muy buenos días, Percy, Blanca. Un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia de su programa. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Diputado, hablando sobre este contexto que es los bloqueos, ¿usted cuál es su percepción? Se ha presentado un proyecto de ley y hablando sobre los puntos de bloqueo que existían los días pasados, ¿cuál es su percepción acerca de esos temas, diputado? Sí, este proyecto de ley yo lo presenté el 15 de diciembre del año pasado, antes de que se suscitara o se presentara este último conflicto entre el gobierno y algunos sectores con relación al decreto 5503. ¿Por qué he presentado el proyecto de ley antibloqueos? Porque estoy convencido de que si no desterramos la cultura del bloqueo, Bolivia no tiene viabilidad hacia el futuro. El bloqueo ha sido confundido con el derecho constitucional a la protesta y son dos cosas completamente distintas. El bloqueo es un delito porque el que bloquea utiliza la violencia con relación a personas que no tienen nada que ver con el motivo del reclamo de su reivindicación, y a través del ejercicio de esta violencia estoy afectando derechos fundamentales de esas personas. Pongo en riesgo su vida, pongo en riesgo su integridad corporal, su seguridad personal, su derecho a transitar libremente, lo lesiono de un lugar a otro, afecto el derecho a realizar industria, comercio, a importar, a exportar, comprometo el orden, la tranquilidad y la seguridad pública del conjunto del país
y ni qué decir ya de los efectos devastadores con relación a toda la economía. Nos hemos perdido la oportunidad de ser la carretera de integración bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico, donde pasarían las exportaciones de varios países hacia el Asia, por ejemplo, y eso hubiera podido ser una fuente de ingresos inclusive mayor a la del gas que hubiéramos tenido en Bolivia, y que los países vecinos nos han aislado precisamente por efecto de los bloqueos. En el último bloqueo hemos visto el efecto letal para el turismo, cómo estamos ahuyentando el turismo, y las grandes inversiones de calidad que necesitamos que vengan a Bolivia para el progreso y el desarrollo del país, lamentablemente se ahuyentan con los bloqueos, pues porque obviamente no solo no hay seguridad jurídica, sino ni siquiera hay seguridad básica de hecho para poder llevar adelante tranquilamente tu actividad empresarial en el país. Entonces todo esto hace un escenario donde en ningún país del mundo el bloqueo es un derecho, mucho menos un derecho constitucional. Otra cosa es la protesta. La protesta sí es un derecho en todos los países democráticos del mundo. Las marchas, las manifestaciones, los reclamos, las peticiones colectivas a los gobiernos, esos sí son derechos constitucionales, pero el bloqueo en ningún país, repito, del mundo es considerado un derecho. Por lo tanto, en este proyecto de ley se plantea sentar la premisa de que el bloqueo es delito y no es derecho, que los que bloqueen impidiendo el libre tránsito en las vías públicas de personas, bienes o vehículos serían castigados con cárcel de 3 a 6 años. Para el caso de los promotores, organizadores, directores y financiadores de los bloqueos, se propone agravar la cárcel de 5 a 8 años, y para aquellos que ejerzan violencia en los puntos de bloqueo contra las personas o contra los bienes públicos o privados, que se agrave la sanción de 10 a 20 años. También se establece en la ley que se deberían dar seguridades a los efectivos policiales, y cuando estos son rebasados, hacen operaciones conjuntas con los efectivos militares, también dar seguridad a los efectivos militares para que no sean utilizados como carne de cañón y como cabeza de turco cuando van a despejar bloqueos. Para eso se señala en el proyecto de ley que primero, si ejercen la fuerza del Estado de manera legal y legítima, de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad y cumpliendo los protocolos del uso de la fuerza del Estado, tanto nacionales como internacionales, no puede haber ninguna consecuencia jurídica negativa para ese policía. No puede haber responsabilidad penal, civil, disciplinaria ni administrativa. Segundo, que el gobierno de turno, antes de enviarlos a los efectivos policiales al desbloqueo, tiene que dotarles de todos los equipamientos y de todos los instrumentos básicos imprescindibles para poder neutralizar la violencia de los bloqueos, de acuerdo a la circunstancia específica de cada bloqueo. Hay bloqueos en zonas rojas como Yayagua, en Chapare, que ya se sabe de antemano que utilizan armas de fuego, utilizan dinamitas, entonces no pueden ir como carne de cañón desguarnecidos los policías a desbloquear en esos lugares. Y se establece que en estas zonas rojas ya debería haber de entrada operativos conjuntos donde los militares apoyen a los policías, como se hizo en Yayagua, porque hay que partir de la premisa de que en esos lugares, por el uso de armas de fuego y de dinamitas, la capacidad de la policía va a quedar rebasada. También se establece la responsabilidad civil solidaria, es decir, que los damnificados en los puntos de bloqueo podrán demandar civilmente a cualquier bloqueador o promotor o organizador o financiador del bloqueo para que responda por la totalidad de los daños causados a ese damnificado que reclama judicialmente el resarcimiento del daño. Y se establece por último de que se abroga la ley Copa, que anuló los estados de excepción o de sitio que están en la Constitución, porque el objetivo de esta ley fue derrocar al gobierno de Yanine Áñez, inmovilizando el accionar de las Fuerzas Armadas cuando hay delitos violentos que se cometen
y que comprometen el orden público y la tranquilidad y seguridad pública del país. Entonces, esta ley prácticamente anuló el estado de excepción que está en la Constitución y como consecuencia de esta finalidad política de querer atar de pies y manos al gobierno de Áñez, que no tenga capacidad mínima de respuesta frente a la violencia generalizada y criminal que trate de afectar al país, y por lo tanto se está abrogando también en un artículo específico esta ley Copa que anuló los estados de excepción. Ese sería el resumen del proyecto de ley propuesto. Está en la Comisión de Justicia Plural y entendemos que va a ser esta semana donde se va a empezar a debatir en la comisión los contenidos de este proyecto y de otros que también se han presentado. Diputado, ¿cómo va la situación en ese caso de este proyecto de ley? Hay varias bancadas que están apoyando este proyecto. ¿Qué bancadas estarían tal vez priorizando? Porque recordemos que algunos diputados señalaron que van a dar prioridad y asimismo el gobierno ante este proyecto, esto tras la situación de varios puntos de bloqueos en nuestro país. Sí, han señalado algunos diputados de las bancadas de PDC, de Libre, por supuesto que yo soy de Unidad y he presentado el proyecto, que apoyarían una ley antibloqueos, ¿no? Ahora se tendrá que ver, en función a los proyectos que existen, rescatar lo mejor de cada uno de ellos para tener un proyecto de consenso, pero en principio hay el compromiso de los diputados de debatir y de impulsar el tratamiento de esta ley. Bien, diputado, también cambiando de tema, ya obviamente en el contexto de este proyecto de ley, hubo enfrentamientos, hubo esos intentos de saqueos en la ciudad del Alto, donde la policía tuvo que despejar este punto de bloqueo. Existe ya un nuevo decreto supremo también que está a la vista ante la abrogación junto con el gobierno y la COP. ¿Qué es lo que opina? Los Ponchos Rojos también han intentado saquear en la ciudad del Alto. En este contexto, diputado, ¿cuál es su percepción sobre estos temas? Bueno, que primero se ha mantenido lo que se tenía que mantener, que era la eliminación de la subvención al diésel y la gasolina, porque eso nos llevó al país a una situación imposible de desastre económico heredada de los gobiernos de Luis Arce Catacora y de Evo Morales. Entonces se ha mantenido el núcleo central del decreto original, el 5503, porque si se hubiera dado marcha atrás o retrocedido en este tema, las consecuencias económicas hubieran sido devastadoras para el país. Los otros contenidos del decreto, ha señalado el ministro de la Presidencia, que oportunamente serán traducidos en un proyecto de ley, cambiando obviamente todos los temas que han sido cuestionados, porque la redacción en algunos artículos se prestaba a interpretaciones que generaban observaciones fundamentadas en varios de los artículos, y ha señalado que haciendo estas correcciones, a futuro se va a mandar un proyecto de ley para que se debata ampliamente en la Asamblea Legislativa, que es el ámbito democrático donde corresponden estos debates, porque representa la Asamblea en cada periodo constitucional, el conjunto plural de todas las fuerzas y de todos los sectores ciudadanos y sociales en Bolivia. Bien, diputado, también hay varios sectores que han rechazado este acuerdo entre el gobierno y la COP, por el cual había estas agresiones en la ciudad del Alto. Algunos del sector de Cochabamba también insistían en continuar con los bloqueos, que actualmente ya se ha despejado de diferentes vías. Pero ¿qué es lo que opina acerca de los Ponchos Rojos? Hubo agresiones a los vecinos, asimismo intentos de saqueo. ¿Cuál es su opinión en base a este proyecto de ley también que usted ha propuesto, diputado? Que esa es una violencia inadmisible contra personas inocentes que no tienen nada que ver con los motivos de los reclamos o la reivindicación de los Ponchos Rojos. En el momento en que cualquier persona o ciudadano ejerce violencia contra otro boliviano
con motivo de sus problemas, sus reivindicaciones o sus preocupaciones, obviamente están cometiendo delitos, pues. Y nadie tiene que soportar ser víctima de este tipo de delitos. Y es por eso que ahí la policía tiene que tener una actitud decidida de hacer preservar los derechos fundamentales de los bolivianos, y lo que pretende la ley antibloqueos es reforzar esto. Porque el problema que ha habido últimamente es que cuando la policía interviene en un punto de bloqueo, después termina como cabeza de turco, porque los juzgan como si ellos fueran los victimarios, y en el caso de Colcapirua, por ejemplo, han sido las víctimas, porque amenazaron con quemar vivos a los policías si ese policía no se hubiera defendido en legítima defensa utilizando un arma de fuego. Probablemente lo hubieran quemado vivo a él y a sus compañeros, los bloqueadores violentos. Entonces, todas estas señales de violencia que tienen daños contra personas totalmente inocentes y que no tienen, repito, nada que ver con los motivos del reclamo de los violentos, son hechos totalmente censurables, reprochables, no deberían quedar en la impunidad. El gobierno, a través de las imágenes y que se han captado, debería identificar a los responsables de estos hechos y debería someterlos a la actuación del Ministerio Público y de la justicia penal. Ningún boliviano puede volverse rehén del matonaje, de la violencia desenfrenada de personas que castigan a ciudadanos que lo único que quieren hacer es vivir tranquilamente, quieren trabajar, quieren vender sus productos, quieren tener su vida del día a día en un escenario de seguridad, de tranquilidad, de paz y de armonía. Y estos violentos vienen a afectar todo eso y afectan con ello también al conjunto del país, porque no estamos dando la señal en Bolivia de una autoridad mínima del Estado. En Bolivia gobiernan los bloqueos y ya no gobiernan los gobiernos, y esto no puede ser así. No puede gobernar un país la violencia general y desenfrenada. Eso es entrar al escenario del caos, de la anarquía, del estado de naturaleza, de la ley del más fuerte por la violencia contra el más débil. Eso ya no puede seguir dándose en el país con las características con las que se ha estado dando durante largos 20 años. Diputado, ¿quiénes habrán ganado realmente? ¿El gobierno, los sectores sociales quienes ya han abrogado a este decreto supremo 5503? ¿Quiénes realmente han ganado, diputado? Yo creo que aquí no ha ganado nadie. Se ha generado una situación donde se la podría haber resuelto rápidamente, sin necesidad de tanto conflicto, pero utilizan como pretexto algunos sectores interesados en que vuelva al poder Evo Morales, y lo propio con relación al vicepresidente del Estado, que es el que permanentemente está tirando bombas, dinamitas y granadas a su propio gobierno desde adentro, porque él quiere ser ya el presidente, o él ya se considera el presidente por encima del presidente Rodrigo Paz, y se vuelve también un agente de convulsión en el país y en un agente de desestabilización y conspiración contra el gobierno actual, contra su propio gobierno. Entonces estos actores políticos son los que introducen estos elementos distorsivos para agitar, para tensionar y para convulsionar el país, como el camino que ellos ven de poder hacerse del poder, a la mala, por supuesto. Entonces, esto ha sido lo que ha dificultado, ¿no?, la resolución rápida del conflicto, porque en definitiva el gobierno ya hace tiempo atrás aceptó que tenía que cambiar estos artículos que se prestaban a malas interpretaciones y a malas aplicaciones, que no tenían nada que ver con la eliminación de la subvención y con los paliativos sociales para los sectores más vulnerables. Entonces, esto se lo podía haber resuelto hace mucho tiempo atrás, pero estos sectores interesados en generar convulsión, zozobra, inseguridad, sabotaje al actual gobierno, han sido los que, como siempre, utilizan la violencia para alcanzar estos objetivos. Diputado, también algo corto, por favor, para terminar esta entrevista. ¿Qué es lo que le pediría al gobierno, asimismo a los sectores sociales, quienes han llegado a un acuerdo para este nuevo decreto que ya está en camino, que es el 5516, diputado?
que si no desterramos la cultura de la violencia y de los bloqueos, Bolivia no tiene futuro. Estamos ahuyentando las inversiones, estamos ahuyentando el turismo, estamos proyectando una pésima imagen internacional, estamos sacrificando los derechos de inocentes que se ven vejados, mancillados, ultrajados, violentados en los puntos de bloqueo, y si el Estado no recupera un mínimo de autoridad para hacer cumplir la Constitución, la ley, no hay futuro para el país. Entonces, que tanto el gobierno como los sectores sociales deberían generar un pacto social específico para desterrar la cultura del bloqueo y para que Bolivia pueda tener futuro y proyección en el mundo. Bien, muchas gracias, diputado Carlos Alarcón. Estaba en estos momentos. Agradecemos su disponibilidad de tiempo. Estaremos en contacto en otro momento, diputado. Muchas gracias. Gracias, Percy. Un cordial saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí teníamos también la grata presencia por vía Zoom del diputado Carlos Alarcón por Alianza Unidad, que nos estaba brindando su percepción acerca de estos temas que son muy importantes. No olvidemos también que el diputado es el que ha brindado esta propuesta de un proyecto de ley antibloqueos, esto tras haber observado varios puntos de bloqueos en el país, no solamente en esta gestión, sino en las pasadas gestiones, y según él indican que ha sido también, trae bastantes pérdidas económicas y entre otros. Bien, es momento de irnos a una breve pausa. Estaremos también hablando de más percepciones, también de más repercusiones acerca de lo que va sucediendo en nuestro país. Esperemos. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Las niñas, niños, adolescentes gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código. Es obligación primordial del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos niña, niño, adolescente, asegurar oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ley 453. Ley General de los Derechos de las Usuarias y Usuarios, Consumidoras y Consumidores. Tienen derecho a recibir productos o servicios en condiciones de inocuidad en resguardo de su salud e integridad física. Tienen derecho al acceso a alimentos autorizados de manera regular, permanente, continua y libre. Los proveedores tienen la obligación de brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez, cordialidad a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 453.
8 de la mañana con 1 minuto y continuamos con las informaciones del país y también de la ciudad. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha anunciado de que el Gabinete de Ministros ya trabajó el nuevo decreto, que es el 5516, que reemplaza al Decreto Supremo 5503. Lo cual ha anunciado también de que es a los pedidos de la Central Obrera Boliviana y también a las organizaciones sociales. Y también ha señalado de que aún el decreto no está publicado en la Gaceta Oficial, ya que en próximas horas lo publicarán en la Gaceta Oficial del Estado. Asimismo, este nuevo decreto 5516 contempla 3 puntos que ha rescatado del Decreto Supremo 5503, que es la eliminación a los combustibles y también mantiene los bonos sociales y el salario mínimo. Escuchemos las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Momento hemos tenido innumerables mesas de diálogo, suman más de 160 mesas para poder discutir el decreto 5503. Y también hemos tenido reuniones con la Central Obrera Boliviana y la dirigencia de la CESUTCB, de la Tupac Katari, de los fabriles, de los gremiales, de los maestros, etcétera, de todas las organizaciones sociales, para poder atender todas aquellas dudas que puedan existir sobre el decreto Supremo 5503. Quiero en primer lugar relevar la cultura del diálogo y la cultura de la confianza. Creo que es imposible avanzar como país si no dialogamos y si no confiamos unos en los otros. Y creo que eso ha quedado demostrado en la medida en que se han encontrado soluciones satisfactorias para el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días? El decreto Supremo 5503, que marca un principio de una nueva era, un principio de una nueva etapa, una señal muy clara de cambio, tiene un corazón, y ese corazón fundamental es la eliminación de los subsidios a los carburantes. La eliminación de los subsidios a los carburantes es lo que le da viabilidad al país, le da la estabilidad que necesita. Sobre la estabilidad económica se construye el nuevo país. La forma en que llegan las inversiones, el proceso de exportaciones y todos los demás temas. Este tema de la eliminación del subsidio de los carburantes ha sido profundamente entendido, y yo agradezco a la población boliviana por todo ese apoyo, porque realmente se dieron cuenta que esa era la variable y el factor que determinaba la viabilidad de este país. Sobre eso se ha tratado. El gobierno quiere gobernar con eficiencia, con eficacia, con transparencia, pero también con rapidez, con sentido de urgencia. Por eso es que se habían adicionado una serie de temas para el sector productivo que generaron cierta susceptibilidad en términos del rango que necesitaba, si era fuerza de ley, constitución, etcétera. Hemos entendido perfectamente el mensaje que llegó de esa naturaleza, y la decisión que se ha tomado es básicamente sacar un nuevo decreto supremo, que ya lo tenemos listo y lo vamos a publicar apenas en unas horas más. Este decreto supremo, que es el 5516, es el decreto supremo donde se va a quedar la eliminación al subsidio para el precio de los carburantes, los bonos sociales, el salario mínimo, los aranceles que se bajan para abaratar el precio de las tarifas del transporte, y el sistema de reprogramación crediticia. Son los elementos centrales, los más importantes para la estabilización de nuestra economía. Esto se queda y se publica en unos minutos más en la Gaceta Oficial, que es lo que queremos también transmitir a los compañeros de la Central Obrera, de los campesinos y los demás, las demás mesas de diálogo con las que tuvimos, que todo se ha incorporado en este decreto supremo. Pero no se acaba el gobierno con este decreto supremo. Obviamente vamos a seguir trabajando una serie de temas, socializando, discutiendo y recogiendo todos aquellos aportes que llegaron, y de nuevo quiero recalcar esta voluntad de diálogo y esta cultura de la confianza para poder avanzar sobre otros temas sectoriales que salieron en todas las mesas sectoriales, temas extremadamente importantes, interesantes y de impacto sobre los diferentes sectores.
Todo ello lo estamos trabajando en otros instrumentos, en otros decretos que van a ser aprobados también por CONAP y por el gabinete. Este fue en cumplimiento de los acuerdos, tratado desde las 8:30 de la mañana en CONAPES y luego aprobado en gabinete hace apenas unos minutos. Adicionalmente a esto, quiero también transmitirles y agradecer a la población. Un 80% de la población está en contra de la cultura del bloqueo, la violencia y la intransigencia. Sabemos que el diálogo es el único camino que conduce a las soluciones que son satisfactorias para todas las partes y que sobre todo benefician al país. Es el país el que tiene que avanzar en beneficio de sus ciudadanos. Y esta es la práctica que tenemos que adoptar de aquí en adelante. Este gobierno, reitero una vez más, tiene toda la disposición de diálogo, pero también toda la responsabilidad de gobernar. Y vamos a gobernar en ese sentido, con el sentido de urgencia que tiene Bolivia, con las necesidades que tenemos y con la responsabilidad del gobierno de dar respuestas a cada uno de los sectores que tienen la necesidad, que tienen la voluntad y que merecen trabajar en paz y vivir en paz en Bolivia. Esa es la información que quería transmitirles. Proseguimos con la ronda de preguntas. Le agradezco por su pregunta, porque a veces nos quedamos en los términos y los términos son los que nos impiden avanzar. Este decreto 5516 abroga el decreto 5503, que era la demanda de todos los sectores movilizados, y recupera todos los temas que les acabo de describir. Se elimina el subsidio a los hidrocarburos, se mantienen los bonos sociales, el salario mínimo, el tema del arancel cero para los repuestos, llantas, aceites y otros insumos para el transporte, la reprogramación crediticia. Pero en la disposición final se está abrogando el decreto supremo 5503. Seguimos con Bolivisión. Información porque el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana ha denunciado que el gobierno estaría incumpliendo estos acuerdos realizados en la ciudad del Alto con otros sectores sociales. Esto tras que el órgano ejecutivo haya lanzado otro decreto que aún no está en la Gaceta, según denuncia el Ejecutivo de la COP, que estaría incumpliendo aún con este nuevo decreto que está en camino. Asimismo, también señaló de que también se va a llevar acuerdos más adelante y que siguen en estado de emergencia. Eso criticó también la falta del cumplimiento del órgano ejecutivo. Es lo que denunció la COP. Escuchemos. Y el ordenamiento de la política salarial. En ese sentido, hasta estas horas de la tarde, y tenemos entendido que posiblemente se esté ya promulgando un decreto. Tenemos que denunciar esta falta al acuerdo nacional que hemos tenido. Como dirigencia hemos tenido la buena fe de que se levanten los bloqueos antes de que salga la abrogación y la proclamación de un nuevo decreto. En ese sentido nos sentimos decepcionados y defraudados, porque prácticamente teníamos que tener una comisión para discutir y analizar de manera puntual todos estos artículos referidos. En ese sentido, el gobierno central está incumpliendo lo que es este acta de acuerdo. En ese sentido vamos a esperar. Sigue la promulgación en la Gaceta de este decreto. En ese sentido, si se va a hacer de manera unilateral, sin tomar en cuenta a las partes que tenían que participar, los sectores movilizados y clases sociales del país, el gobierno estaría incumpliendo el acuerdo que se ha firmado en la sede de los Tupac Katari en la ciudad del Alto el día de ayer. En ese sentido, como estamos en estado de emergencia, será entera responsabilidad de lo que las bases puedan tomar. Gracias, compañeros. Está incumpliendo con este acta que han firmado en la ciudad de Alto. ¿Qué le ha dicho los ciudadanos y desde cuándo sería eso?
Hemos recibido mucha crítica por la buena fe que se ha prestado para firmar este acta, para que prácticamente traer paz al país. Pero cuando se incumplen los acuerdos firmados, lastimosamente molesta a este pueblo que en su momento hemos recibido muchas críticas como dirigentes, pero el gobierno está incumpliendo y bueno, va a ser seguramente debatido de manera inmediata en un ampliado que se va a convocar de manera inmediata si el decreto se promulga sin la participación de la comisión como dicta el decreto. En ese sentido, vamos a tener que decir a la población que prácticamente no es que nosotros estamos siendo intransigentes, hemos sido bien con nuestra posición firme. Hemos cedido para que pueda desmovilizarse el país, pero prácticamente no se está cumpliendo. Las críticas que hemos recibido de los diferentes sectores movilizados por la buena fe que se ha tenido como dirigencia, lastimosamente en ese sentido el gobierno no está cumpliendo. Ya se está trabajando en el decreto 55 que va a estar listo seguramente esta noche, tal vez mañana. ¿Hasta cuándo ustedes pueden esperar antes de iniciar la prensa? Bueno, precisamente seguimos esperando la convocatoria, si se está realizando, y consensuar todos los puntos, ¿no? En ese sentido, decirle al gobierno central que tiene que cumplir el acta que se ha firmado en la ciudad del Alto. No podemos ser irresponsables porque hay muchos puntos específicos que hay que tocar. Tenemos que ser parte de eso. En ese sentido tenemos que ser parte de la decisión para que se promulgue este decreto. No podemos jugar con los intereses del pueblo movilizado que en este momento está molesto porque se han levantado los bloqueos y el gobierno no está cumpliendo los acuerdos que firma. En ese sentido hay que decir a todo el pueblo movilizado y que está en estado de emergencia que el gobierno no está cumpliendo el acta y bueno, será entera responsabilidad del gobierno central la decisión que se tome si se llega a cumplir y se va a promulgar sin el consenso de las bases. Estamos en estado de emergencia, precisamente desde el día de ayer. Entonces tenemos que analizar de manera muy puntual que si no se convoca para poder tocar punto por punto y hacer un análisis como dice el acta, porque dicen los sectores movilizados y diferentes sectores sociales, si se llega a incumplir, bueno, nosotros tenemos que hacer un ampliado y nuevamente informar del incumplimiento de este acta. Nada más, mi compañero. Y continuamos más con esta información. La principal ejecutiva de mujeres campesinas de Bartolina Sisa del Departamento de La Paz ha señalado de que las organizaciones movilizadas están esperando la convocatoria del gobierno para trabajar este nuevo decreto que va a reemplazar al 5503. También ha señalado de que caso contrario de que no les llegue la invitación por parte del gobierno, se estaría haciendo una falta al acuerdo firmado con los ministros y también las organizaciones sociales. Ministro, grupo, y esperemos nosotros como organización y otras organizaciones, yo creo que están esperando en marco al acuerdo que se ha suscrito ayer, de que este nuevo decreto que se va a lanzar tiene que ser consensuado y trabajado con las organizaciones. Nosotros ya tenemos un cuerpo, una comisión que va a trabajar en eso, y esperemos que nos convoquen, y estamos a la espera de la convocatoria del ministerio o del gobierno para trabajar este nuevo decreto. No sea que lo saque arbitrariamente y se equivoque y falte al convenio suscrito. Porque claro, ya está corriendo el acuerdo suscrito y claramente dice que el nuevo decreto se trabajará en consenso con las organizaciones movilizadas, con las organizaciones sociales, toda que nosotros somos parte de ello y estamos esperando esa convocatoria. ¿Qué pasa ahora con las movilizaciones, doña Olga? Estamos en estado de emergencia hasta que promulgue el hermano presidente, pero nuevamente digo, lo que me preocupa ahorita es de que hasta ahora, dijo ayer claramente que se iba a trabajar por tiempo y materia, pero hasta la fecha no nos han convocado.
y hemos estado en contacto con otras organizaciones, tampoco les han convocado. Por eso vuelvo a repetir, no sea que los saque arbitrariamente y se vuelva a equivocar y falte a su mismo compromiso que lo ha hecho frente a un pueblo popular que era en la reunión de ayer. ¿Hay un plazo para que el gobierno los convoque para trabajar en este decreto? ¿Y qué pasa? ¿Qué acciones podrían asumir en caso de que no los convoque y puedan dictar el nuevo decreto supremo? Nosotros ya estamos estructurados, todo aquello, y no voy a dar a conocer todo aquello porque somos muy estratégicos y lo vamos a dar a conocer posteriormente una vez que veamos qué es lo que resulta de este nuevo decreto, ¿no? Si trabaja con nosotros o no, ya los medios de comunicación mismos van a ser los primeros en informarse qué es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué pasa en cuestión a las movilizaciones en el sector de Cochabamba? Se decían que estas movilizaciones o estos bloqueos que aún permanecen en esa región serían parte del edismo, que solo querrían aprovechar el momento de estas movilizaciones, de la lucha de los trabajadores. Bueno, yo dejo a intuición de ellos, pero sí, claramente esta lucha ha sido una lucha del pueblo. No puedo decir de que tal vez los hermanos de Cochabamba lo estén trabajando políticamente, pero yo digo que lo reflexionen. Hoy en día no estamos para ser políticos, deberíamos devolvernos las autoridades indígenas originarios campesinos como éramos antes, apolíticos. Entonces deberíamos de mantener esa convicción, esa esencia con la que han nacido los pueblos indígenas originarios campesinos. Y muy bien, esas fueron también las declaraciones de la ejecutiva de Bartolina Sisa, de las mujeres del Departamento de La Paz, donde ha manifestado de que esperan una convocatoria del gobierno para poder trabajar juntos este nuevo decreto que es el 5516. Y también nosotros como medio de comunicación establecidos en la ciudad del Alto, agradecemos la disponibilidad de tiempo del hermano Romer Medinas, secretario de Hacienda de Futecra, con lo cual vamos a conversar sobre el tema de la carne. Hermano Romer Medina, muy buenos días, bienvenido a Voz TV. Muy buenos días, hermana, y gracias por la invitación. Nosotros siempre prestos para poder informar a la población sobre el tema de la carne. Muy bien, hermano, el día de ayer en las declaraciones del máximo ejecutivo de Futecra había mencionado de que como Futecra se están declarando en estado de emergencia. Cuéntenos, por favor. Sí, ayer primeramente hemos tenido una reunión el día sábado con secretarios generales por este tema de que la carne ya se está... Bueno, la carne se ha ido encareciendo ya los últimos 3, 4 años que hemos venido alertando a la población, pero con los bloqueos y todo, la carne ya no estaba llegando, entonces se tenía que aumentar mucho más. Entonces eso es algo que nos ha llamado mucho la atención y en una reunión hemos decidido, ¿no?, que tenemos que ser nosotros parte del diálogo con el gobierno para poder hablar, uno, sobre el tema que siempre hemos ido manejando, que es el contrabando a la inversa, y el tema de la exportación, porque en el decreto que ya felizmente ya se ha eliminado, establecía, ¿no?, que la exportación iba a ser libre. Si el año pasado ya teníamos un problema, bueno, la gestión pasada del presidente Arce teníamos un problema, que se estaba exportando más del excedente, este presidente ya ha puesto una exportación sin límites, o sea, sin cupos, y eso iba a hacer que la carne iba a escasear mucho más e iba a inflacionarse aquí en la ciudad, en el país de Bolivia, iba a costar todavía mucho más de lo que ya estaba costando. Muy bien, hermano, y actualmente se está garantizando el abastecimiento de la carne al mercado interno. Ese es un punto crucial, ya no podemos garantizar ya el abastecimiento interno. Si siguen estas políticas de exportación sin límites, sin cupos, ya no se va a poder garantizar, no solo aquí en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, sino a nivel Bolivia. Ya no se va a poder garantizar porque estamos en un punto muy crucial y eso tiene que entender la población de Bolivia. Estamos en un punto donde va a haber un abastecimiento interno o bien va a ser un negocio privado. En ese punto estamos. Si lo que queremos es dólares, entonces vamos a tener que sacrificar la carne para los bolivianos. En ese punto estamos. Por eso es lo que nosotros hemos ido advirtiendo hace más de 3 años, que no queremos que se exporte en demasía. Y ahora nuestro discurso está cambiando. No queremos que se exporte ya sin límites,
porque eso es lo que establecía el gobierno, sin límites. Cuando ya se exporta sin límites, estamos poniendo los dólares de afuera a cambio de la carne para los bolivianos. Muy bien, hermano, ¿y cómo afecta esta situación a los costos y también a los bolsillos de la población? Esto afecta en una gran manera, ¿no? Si usted se da cuenta, ya los grandes ganaderos y los grandes empresarios, exportadores, lo que quieren, lo que buscan en el fondo es que la carne ya se pague a un precio internacional, porque allá en Rusia, en China y ahora como se ha firmado para Egipto, les pagan en dólares. Entonces, lo que quieren los empresarios es que la carne se nivele a ese precio. Se nivelen los bolivianos, tenemos que pagar ese precio, porque les conviene más, no prefieren el dólar de afuera que el boliviano de adentro, obviamente. Y si usted lo compara con el salario de los bolivianos, no se va a poder pagar ese precio. Obviamente no se va a poder pagar ese precio, por eso es que nosotros seguimos exigiendo que haya cupos de exportación, porque si vamos a nivelar, obviamente la carne ya de lo que es un lujo ahora va a pasar a un producto inalcanzable totalmente. Y el gobierno va a decir, los trabajadores en carne, los trabajadores en kilogancho, los trabajadores, los detallistas de mercados, de ferias o cualquier tiendita de barrio que está cerca a sus casas, ellos son los especuladores, cuando la realidad no es así. Desde el ganadero y el exportador es donde se pone el precio y baja hasta el último eslabón que somos nosotros los trabajadores en carne. Hermano Romer, usted también había manifestado de que la carne ya no estaba llegando por estos bloqueos. ¿A cuánto se estaba vendiendo el kilo de gancho? En varias entrevistas nos preguntan eso y la respuesta a esto es muy delicada, ¿no? Quisiera que nos pueda entender hasta la misma población. No es bueno dar un precio, porque estas entrevistas también ya lo ven, ¿no? A los pueblos donde se dirigen nuestros compañeros a comprar el ganado, por ejemplo, la Patacamaya, la Huachaca, etcétera. Cuando nosotros decimos un precio, ellos ya lo suben 1 o 2 bolivianos a ese precio. Y dicen, miren, ustedes están vendiendo a ese precio, ahora ya vale tanto, ya lo suben. Y automáticamente genera la especulación, ¿no? Y por eso no damos un monto de por cuál se está vendiendo. Solamente se está rigiendo de acuerdo a la oferta y la demanda, nada más. Muy bien, hermano. Para aclarar, ¿qué normativa, como Fotecra, qué normativa piden al gobierno que se anule? Nosotros primeramente lo que queremos es entrar a una mesa de diálogo con el gobierno es para pedirle, ¿no?, que escuchen nuestros datos. Si hemos tenido problemas con el anterior gobierno, que se estaba exportando más del excedente, por eso había escasez, ahora que ha levantado en su decreto ha levantado la exportación libre, iba a haber más escasez. Queremos darle nuestros datos que nosotros tenemos como trabajadores en carne. Cuánto es lo que realmente produce Bolivia, cuánto necesita para su consumo interno y cuánto lo que es realmente que se puede exportar. Porque los ganaderos y exportadores están haciendo un cálculo mal o están haciendo un cálculo malicioso, porque están prefiriendo los dólares que los bolivianos. Eso es en una medida que queremos hablar con el gobierno. La segunda medida que estamos pidiendo es que en el mismo decreto establecía el 7RG del régimen general, que todos los trabajos informales iban a migrar a un régimen general, pagando el 5% y eliminando 3 impuestos, ¿no? Pero eso era con un límite de 250.000. Si pasabas 250.000 ya entrabas a un régimen donde pagabas el 16% y otros impuestos más. Lo que nosotros queremos decirle al presidente y a sus ministros es que los trabajadores en carne debemos tener un régimen especial. Esa es nuestra propuesta. Trabajamos con un tributarista que nos está asesorando. En su exposición nos explica que nosotros al trabajar, ¿no?, con un alimento de primera necesidad, que es la carne, no solamente la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de pescado, nosotros abarcamos todos esos rubros. Al trabajar con una carne de primera necesidad, me olvido, la carne de cordero también, al trabajar con esta carne de primera necesidad, en ningún momento, desde la compra, ya sea el ganado en pie, no recibimos ningún tipo de factura, porque el ganadero allá tiene un régimen especial.
¿no ve? Tienen un régimen especial, el cual les impide que ellos den factura. Es más, pagan a través de su, ahorita se me va el nombre, pagan una norma y una ley especial la cual establece que de 10.000 hectáreas para arriba recién entrarían al régimen general. De 10.000 hectáreas para abajo, no, tienen un puesto muy leve y muy bajo. A eso si vemos a otros negocios, a otros rubros, por ejemplo, los cocaleros del Chapare, ¿qué es lo que establece su norma? Porque también tienen su régimen especial. Ellos, según a lo que tenemos la información, por cada 50 libras que le dicen cato, pagan 3 a 4 bolivianos. Ese es su régimen especial. Y también los mineros, ¿no? En este caso, los mineros también tienen su régimen especial, que según por norma, cuando ya se saca este producto de las tierras, deberían pagar un 25%. Pero como tienen un régimen especial y aportan al Estado, ellos tienen que pagar solo el 1,8%. Imagínense cuánto les reduce lo que es los impuestos. Eso les permite trabajar a ellos. Nosotros los trabajadores en carne necesitamos esta ley y este trato de una ley especial para nosotros, ¿no? Que también nos impida tributar al gobierno, pero en un régimen especial. ¿Esto por qué? Imagínense que a los trabajadores en carne, ya sea la caserita del mercado, ya sea a los trabajadores en kilo gancho, les pongan el impuesto que es el 16%. Y esto quiero que entienda bien la gente. No lo va a pagar el trabajador en carne, no lo va a pagar la compañera detallista de la carne, lo va a pagar directamente el pueblo, como pasa en todo, en las farmacias, ferreterías, etcétera. Te dicen con o sin factura, y si es con factura, aumenta el precio. Lo mismo va a pasar en la carne. Si va a haber un régimen en donde nos diga que vamos a pagar el 16% o el 13%, simplemente se va a elevar el costo de la carne y se le va a cobrar al pueblo. Y el carnicero, el trabajador en carne, solo va a ser un agente de retención para dárselo al gobierno. Así directamente va a ser. Es como pasa en todos los rubros. Bolivia, al menos el Alto, es un departamento, una ciudad que está en la informalidad. Y pasar de la informalidad a la formalidad va a ser muy complicado. Es por eso que el Alto ha crecido, por esta informalidad, por estos emprendedores, por estos capitalistas. Y si vamos a entrar en un régimen especial, va a ser un caos y una inflación muy excesiva. Y ahorita en esta época de crisis no es conveniente llegar hasta el régimen general. Muy bien, hermano Romer. ¿El gobierno aún no ha respondido a su pedido como Futeca? Desde que se ha posesionado el presidente Rodrigo Paz, hemos mandado muchas notas. Es más, el lunes ayer ha ingresado una nueva nota pidiendo una reunión con sus ministros, el ministro de Desarrollo, Economía, para poder explicarle estos temas, ¿no? Explicarle con datos, porque datos matan relatos. Nosotros queremos explicarle estos datos, seguimos a la espera. Como habíamos mencionado en una reunión que teníamos ayer en el Matadero, donde estaban todos nuestros secretarios generales y parte de la base, hemos presentado al nuevo ejecutivo de Contracabol, que es el ejecutivo a nivel nacional. Este ejecutivo ha salido de nosotros, de Futecra, que va a estar al mando ya de la Ciudad del Alto y el Departamento de La Paz. Nosotros, a través de nuestro ejecutivo, hemos también mandado otras notas para que nos pueda recibir. Esperemos que nos reciba. Hasta donde tengo entendido, se le ha respondido al compañero ejecutivo de Contracabol y se le ha dado una fecha. Esa fecha estaba postergándose porque tienen 48 horas para promulgar su decreto 5516. Suponemos que están trabajando en eso. Y como bien el ministro lo dijo, ¿no?, en su conferencia de prensa ayer, que en este decreto 5516 solamente va a estar el tema de la subvención, de los créditos fiscales, de los bonos, y ahorita se me va el otro punto, que van a estar solo esos temas. Ahora el tema de los cupos se va a trabajar con los sectores, y aquí estamos. Nosotros estamos dispuestos para trabajar en ese tema, estamos dispuestos para nutrir de datos y estamos dispuestos, ¿no?, a hablar hasta del régimen general, pero para eso necesitamos que el gobierno nos dé fecha
y nos dé hora para que nosotros podamos acercarnos y poder hablar estos temas que son muy importantes para la ciudadanía de Bolivia, ¿no? Porque ellos son los que sufren cuando la carne se eleva. Hermano Romer, para terminar, si no hay respuesta alguna del gobierno, como FUTECRA, ¿qué medidas van a tomar? Ya se ha visto con la COP, ¿no? La única forma que el gobierno te escuche, porque nosotros, mire cuántos años estamos, bueno, el anterior gobierno era, ¿no? El gobierno no nos escuchaba, hemos hecho marchas, hemos hecho paros, no nos ha escuchado. Es más, el anterior gobierno, ¿qué ha hecho? Como Rodrigo Paz lo dice, ha jugado a ser empresario. Ha empezado a traer carne a través de MAPA, y mire lo que ha pasado con el MAPA. Una corrupción que es incalculable, y si se van a investigar el tema de la carne, van a encontrar mucha más corrupción. Nosotros hemos intentado dialogar con el anterior gobierno, no nos ha hecho caso. Estamos intentando dialogar con este gobierno, y como lo decimos, mire, la COP, la única forma que ha tenido para que el gobierno les escuche es marchas y bloqueos. O sea, ¿qué nos dice a nosotros? Que si no nos hace caso, tenemos que salir a marchar, a bloquear y a desabastecer con carne. No tenemos de otras. Si no nos hace caso, ¿cómo más podemos llamar la atención del gobierno? Ese es el punto muy crucial, que la población a veces se enoja. Yo entiendo que se enoje, pero el gobierno nos obliga a eso. No nos quiere escuchar, infinidad de notas, infinidad de solicitudes, y no nos escucha. Creo que espera hasta que marchemos, bloqueemos, desabastecemos de carne, recién se pone a querer escucharnos. Eso es la resolución que hemos sacado en un ampliado de ayer. No nos escucha a nivel nacional. El Ejecutivo de Contracabol va a mandar un instructivo que va a haber un desabastecimiento de carne, primeramente, y luego van a venir las marchas. Hermano, antes de terminar, ¿este desabastecimiento va a ser a nivel nacional? A nivel nacional. Eso es lo que se está quedando con los 9 ejecutivos de los departamentos, ¿no? Eso está a nivel nacional porque, como le digo, no solo afecta aquí a la Ciudad del Alto o La Paz, está afectando a nivel nacional el precio de la carne. Está bien, hermano. Así es, este es el punto de vista también sobre este desabastecimiento de la carne, y también están pidiendo al gobierno poder tener una reunión. Y tuvimos también, le agradecemos, hermano Romer Medina, secretario de Hacienda de FUTECRA, por habernos visitado al medio de comunicación. También vamos a estar a la espera también hasta su próxima visita, hermano. Muchas gracias por la invitación, y siempre agradecidos desde los trabajadores en carne para poder dar nuestra postura a la población. Está bien, agradecemos también la disponibilidad del tiempo, y nosotros nos vamos a una breve pausa. En momentos retornamos con más repercusiones que están suscitándose en nuestro país. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín, combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Las niñas, niños, adolescentes gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código. Es obligación primordial del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos niña, niño, adolescente, asegurar oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301.
Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín, combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ley 453. Ley General de los Derechos de las Usuarias y Usuarios, Consumidoras y Consumidores. Tienen derecho a recibir productos o servicios en condiciones de inocuidad en resguardo de su salud e integridad física. Tienen derecho al acceso a alimentos autorizados de manera regular, permanente, continua y libre. Los proveedores tienen la obligación de brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez, cordialidad a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 453. Bien, volvemos con más información. También nos referimos aún sobre este tema del decreto 5503 que ya ha sido abrogada según el gobierno, y por otro lado también que estos sectores sociales con los que ha llegado un acuerdo indican que aún permanecen en estado de emergencia. Eso tras que no hayan recibido una convocatoria por parte del gobierno para hablar sobre este tema, sobre este nuevo decreto 5516 que aún no está en la Gaceta, pero ya está en camino. Es lo que ha pedido también el dirigente Andrés Paye, secretario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Ha señalado que hasta el momento el gobierno no ha realizado ninguna convocatoria oficial. Esto para abrogar el decreto 5503. Asimismo, también indicó que la COP y organizaciones sociales deben ser partícipes para promulgar el nuevo decreto. Escuchemos. Enviar siempre un saludo fraterno y revolucionario desde la Federación Sindical. Evidentemente, hasta el momento no ha llegado la convocatoria para justamente promulgar y abrogar un nuevo decreto, promulgar y al mismo tiempo abrogar lo que es el 5503. No hay una convocatoria por parte del gobierno. Extraoficialmente entendemos de que estarían trabajando, pero tampoco no oficializan algo oficial de este tema y tampoco están cumpliendo con el acta que se ha firmado el día de ayer en la ciudad del Alto. Don Andrés, hay falta de seriedad por parte del gobierno, ya que tienen un acta y un compromiso ya firmado previamente. Evidentemente existe un documento acordado con el pueblo boliviano donde el gobierno justamente hasta estas horas no está cumpliendo, no está honrando. Entonces desconocemos los motivos, ¿no? Más bien exigir al gobierno seriedad a este tema y bueno, que cumpla lo que ha acordado con el pueblo boliviano. Había determinado 48 horas de plazo, pero hoy ha dado una conferencia también el ministro de la Presidencia indicando que se va a publicar en la Gaceta hoy y no hay nada. Claro, tiene que publicarse en la Gaceta, pero mire, en el acta indica que hay una parte, o sea, entre partes tienen que estar ahí, y por parte de lo que es la Central Obrera Boliviana no está participando, más al contrario, solo el gobierno estaría elaborando este decreto. Se va a llamar lo que nos indican que se va a convocar de inmediato a un empleado de emergencia en el que seguramente va a emanar las determinaciones que se va a hacer conocer. Con seguridad. Sobre este caso, el exdiputado opositor Wilman Cardoso ha calificado de irresponsable las últimas determinaciones de la Central Obrera Boliviana, porque antes de firmar un acuerdo debieron leer el documento. Eso fue lo que había señalado el exdiputado, y también ha manifestado de que la Central Obrera Boliviana no pueden decir de que fueron engañados por el gobierno porque sería una actitud infantil. Esas fueron las declaraciones del exdiputado Cardoso.
Y todo el mundo sabíamos que este movimiento que hacía la Central Obrera Boliviana, respaldado obviamente por movimientos sociales apegados al MAS, justamente iban por eso, es decir, ¿no?, para que se quite la eliminación a la subvención a los hidrocarburos. Creo que ese era el problema con el cual se habían enfrentado contra el gobierno de Rodrigo Paz. Ahora que digan que están siendo engañados, que están siendo estafados, creo que ya es una actitud irresponsable, infantil. Por lo tanto, tanto el Ejecutivo, la Central Obrera Boliviana, no debe descargarse con el país, no debe descargarse obviamente con este país que quiere tranquilidad, sino que debe descargar ellos en sus propios ampliados, en sus propios eventos. ¿Qué ha pasado el día de ayer? Que ayer en la Central Obrera Boliviana solo se puso la soga al pescuezo, solo firmaron ese documento, no consultaron, creo, absolutamente con nadie, y en un pequeño documento realmente el gobierno se los fumó completamente, porque se mantiene obviamente lo que significa quitar la subvención a los hidrocarburos, y el resto ya es lata, el resto es cáscara, ¿no? Y continuamos con más información. Eso tras el anuncio de que van a lanzar un nuevo decreto 5516 por parte del gobierno. También la diputada Elisa Claró se ha referido a este tema y ha señalado de que no se va a permitir que se lleve a cabo un gobierno con decretos. Esto asimismo señaló de que se va a exigir la abrogación del 5515 si es inconstitucional, es lo que asegura. Escuchamos. Se ha visto una soberbia, se ha visto una incapacidad de muchos de los ministros y se ha visto que lamentablemente una COP que ya estaba agonizando y que ya no tenía credibilidad, lamentablemente el gobierno lo ha resucitado con la incapacidad que han tenido para resolver este problema de la población boliviana. Esperamos que con esto Rodrigo Paz tome la lectura clarísima de lo que está pasando y de que la población boliviana no le va a permitir gobernar por encima de la Constitución, tampoco le va a permitir hacer lo que le da la gana. En ese sentido, celebramos ahora y esperamos que estos grupos radicales no sigan amenazando. Hemos visto que el día de ayer estaban incitando a que se saqueen muchas tiendas o muchos negocios. Creo que no está bien y creemos que la justicia debe actuar en contra de estos grupos radicales, en contra de todas aquellas personas que intentan convulsionar, causar luto, causar dolor en todas las familias bolivianas. Creo que el mensaje de la población boliviana ha sido clarísima. Lo único que se va a aceptar va a ser el tema de la subvención, el tema, por supuesto, de los bonos y algún otro tema que beneficie en el caso del salario mínimo nacional. Otros temas que nos ingresen de contrabando no se acepta y no va a pasar. Hay temas que discutir, el decreto supremo 5515 está clarísimo que no avanza, no va porque es un tema inconstitucional y lo hemos dicho claramente como Alianza Libre que vamos a plantear una iniciativa legislativa para que se gobierne en apego a la Constitución Política del Estado y por supuesto de aquí en adelante, si pretenden presentar algún decreto supremo que va en contra de la Constitución, no va a pasar y no va a avanzar como ya lo hemos dicho. Y a continuación, la senadora por la Alianza Libre, María Elena Pachacute, ha informado de que este nuevo decreto, que es el 5516, se va a trabajar con una revisión minuciosa. Esto con el objetivo de garantizar el consenso, la responsabilidad y también una seguridad jurídica. Asimismo, ha manifestado de que la eliminación a la subvención del combustible tiene que ser trabajada mediante una ley en la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar también las palabras de la senadora Pachacute. Yo creo que es lo más pertinente. Y si no, hacerlo de manera viceversa. Es decir, el Congreso hacer la revisión de artículo por artículo, en el cual lo vamos a hacer, ya este decreto supremo 5516, si no me equivoco, ya se encamina, vamos a revisar por una responsabilidad con la gente sobre todo. Por otro lado, trabajar en un proyecto de ley de la subvención desde el Congreso, con mayor responsabilidad, con mayor enfoque de la sociedad. Porque, ojo, si analizamos en el mundo el tema de la subvención, realmente esto a mediano plazo le afecta al sector popular, le afecta a las familias más humildes. Por lo tanto, no es una medida muy acertada el hecho de quitar totalmente la subvención, pero lo dejamos en manos de nuestros gobernantes, que esa ha sido la solución. Por otro lado,
Ahora, se tiene que trabajar en normativas responsables desde el Congreso, porque solo el Congreso le garantiza la institucionalidad y le garantiza la seguridad jurídica, porque hay un procedimiento legislativo, se establecen en las comisiones, comités, se hacen las consultas al Tribunal Constitucional o al ente del Ejecutivo. Hay mayor legitimidad, mayor responsabilidad cuando un proyecto de ley se trabaja desde el Congreso. Y bien, los jubilados también se ha referido al nuevo decreto que ha anunciado el gobierno y señaló que se va a llegar, bueno, a llevar un proceso de verificación a este nuevo proceso. Asimismo, también han señalado que los dos decretos también se va a exigir un diálogo para llevar a un acuerdo. Escuchemos. Hemos llegado a lo mismo, se abroga la ley 5503 y sale un nuevo decreto que estamos a la espera, que ustedes tienen conocimiento, pero ya todos los actores sindicales de la Central Obrera Boliviana vamos a participar para que esto se mejore y sea por un bien para todos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a estar haciendo seguimiento de esta situación. Miren, no podemos nosotros estar en contra de nuestro país y peor en contra de la población boliviana, pero tampoco podemos admitir que el gobierno haga lo que le dé la gana, porque así lo estaba haciendo. Estaba sacando decretos sin consulta ni del legislativo. Entonces, tenemos observación de este 5503, del mismo del 09 y del 015, ¿no ve? Entonces, todos estos aspectos que están relacionados lo vamos a tener que solucionar con todos los actores sindicales. Por el momento, yo quiero decirles, está garantizada el tema de la abrogación de este 5503, porque posteriormente vamos a tratar los otros decretos en las mesas de diálogo. Nosotros vamos a continuar, como dice el presidente, a dialogar y esto va a ser nuestro principio de pelea, si es que ellos quieren. Y a continuación, el diputado del PDC, Manolo Rojas, ha señalado de que en la Asamblea Legislativa van a priorizar la ley contra los bloqueos. También ha manifestado de que en estos bloqueos que se ha generado en la ciudad, también en el país, se ha agredido a las personas que estaban circulando por el lugar y a eso los ha considerado como un delito. Vamos a priorizar la ley contra los bloqueos porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Quien atenta contra la vida de los ciudadanos, de los seres humanos que están pacíficamente caminando por el lugar y son golpeados, son agredidos, eso es un delito y esos son terroristas y van a ser tratados como delincuentes según la normativa que va a salir de la Asamblea. O algunas bases, en todo caso, no están haciendo caso a sus altos dirigentes. Ellos se jactan de ser orgánicos, pero el día de ayer ya se determinó de que se debían levantarse los bloqueos y mantenerse en una emergencia. Pero estos bloqueos deberían haber cesado de manera inmediata. No lo han hecho, los han calificado de traidores algunos máximos representantes de la COP. Entonces nosotros vemos que internamente la COP tiene que hacer un trabajo de reestructuración y nuevamente generar esa credibilidad. Nosotros como gobierno y específicamente nuestro presidente Rodrigo Paz no está para mentirle al pueblo, lo ha dicho el día de ayer, siempre está con la verdad. Rodrigo Paz, a través de su gabinete, es serio, es formal. El día de anoche ya ha salido con un pronunciamiento claro. La COP y la población debe sentirse tranquilos porque nosotros desde la Asamblea Legislativa, por supuesto, estamos para hacer cumplir lo que se ha comprometido nuestro presidente Rodrigo Paz. Así que yo llamo a la calma a la población, sobre todo insto a que puedan abrirse cualquier mesa de diálogo de manera inmediata. Usen a los asambleístas, tenemos representación de mineros, tenemos representación campesina, tenemos representación de trabajadores, entonces creo que esta casa de la democracia debe ser utilizada por estas. Y tenemos más información, también la diputada Gabriela Paza de Alianza Unidad se ha referido a este tema y ha pedido que se priorice y se agilice este proyecto de ley antibloqueos. Asimismo, también ha rechazado que la COP, tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno, sigan anunciando bloqueos. Esto, asimismo, también se refirió
que no se debe permitir estos bloqueos porque según ella perjudican al país en los daños económicos. Escuchemos. Se hizo un acuerdo, ya estaba el acuerdo y el acuerdo decía que iban a desmovilizar inmediatamente. Lamentablemente han habido registrándose hasta el lunes, hoy por la mañana, alrededor de 20 bloqueos todavía que han estado subsistiendo alrededor del país, ¿no? Si bien hay el derecho de protestar, también hay el derecho de trabajar. Las vías necesitan ser expeditas para que todos los bolivianos puedan restablecerse y puedan seguir trabajando con normalidad, ya que los bloqueos también generan una pérdida económica para el país muy grande. Sí he estado viendo y observando que hay ya un proyecto de ley antibloqueo y bueno, como mencionaba anteriormente y vuelvo a reiterar, si bien hay el derecho a protestar, también hay el derecho a trabajar. Entonces no podemos estar obstaculizando el trabajo de toda Bolivia. Por el momento no hay una fecha todavía dada por la Cámara de Diputados, estamos a la espera de que se pueda tratar este proyecto y en el momento que podamos tratarlo dentro de la Cámara, que se pueda realizar esto de la mejor manera. Sería ideal porque no podemos perjudicar a los bolivianos, no podemos perjudicar a un país que ha sido golpeado últimamente por las distintas situaciones que hemos estado viviendo por el anterior gobierno de turno, ¿no? Tenemos que agilizar nosotros como parlamentarios las mejores medidas posibles que puedan garantizar que el pueblo boliviano pueda trabajar. Y nos vamos a una breve pausa, en momentos estaremos retornando con más repercusiones en el país. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte, texto y orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Las niñas, niños, adolescentes gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código. Es obligación primordial del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos niña, niño, adolescente, asegurar oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte, texto y orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ley 453. Ley General de los Derechos de las Usuarias y Usuarios, Consumidoras y Consumidores. Tienen derecho a recibir productos o servicios en condiciones de inocuidad en resguardo de su salud e integridad física. Tienen derecho al acceso a alimentos autorizados de manera regular, permanente, continua y libre. Los proveedores tienen la obligación de brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez, cordialidad a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 453.
8 de la mañana con 55 minutos y nos vamos con otra información. El diputado Alejandro Reyes ha informado de que el expresidente Evo Morales busca un asilo político en otros países tras los últimos sucesos que se ha llevado allá en el país de Venezuela, porque misteriosamente se habría enfermado de dengue. Eso fue las declaraciones del diputado y también ha manifestado de que Morales tiene que responder ante la justicia. Bueno, como siempre, Evo Morales lo que busca es utilizar cualquier excusa. Seguramente él ya está buscando recaudo y asilo político en otro lado. Después de lo sucedido en Venezuela, misteriosamente se enferma de dengue y claramente acá lo que busca es una salida política. Y en ese sentido, Evo Morales pues no nos sorprendería que esté saliendo del país como lo hizo en otras veces. Evo Morales tiene que responder ante la justicia. Evo Morales es el principal conspirador. Por lo tanto, acá está más que claro que Evo Morales es el enemigo público de los bolivianos. Se debe reforzar los controles de fronteras, se debe hacer todo lo posible por ejecutar esta orden de aprehensión, que significa que Evo Morales estaría respondiendo ante la justicia. Y por eso creo que el miedo de Evo Morales es hacer... Y tenemos más información acerca de ese tema porque el expresidente Jorge Tuto Quiroga también se ha referido y cuestionó al gobierno de que no se ejecute con una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Debe seguir escondido en el Chapare, que yo sepa. La pregunta del millón es ¿por qué no se cumple la orden judicial? Tiene una orden judicial de detención hace tiempo. Vemos de que a otra gente lo toman preso en su casa, incluso se enteran ahí que tienen mandamientos de aprehensión. ¿Por qué la persona que más conmociona, que más convulsiona, que más ataca a la democracia está ahí sentado tranquilo y no se cumple la orden de aprehensión? Eso es lo que debería explicar el gobierno. ¿Por qué no cumple la orden de aprehensión y por qué el señor está ahí? Tendrá que ver el gobierno cómo actúa, pero en democracia, si se quiere tener gobernabilidad y tranquilidad, tiene que haber una relación de trabajo institucional del binomio que ha sido elegido. No pueden seguir en gresca. Y las órdenes de aprehensión se cumplen con cualquiera. Esas dos sugerencias creo que Bolivia está clamando porque se hagan realidad. Toman preso en su casa, incluso se enteran ahí que tienen mandamientos de aprehensión. ¿Por qué la persona que más conmociona, que más convulsiona, que más ataca a la democracia está ahí sentado tranquilo y no se cumple la orden de aprehensión? Eso es lo que debería explicar el gobierno. ¿Por qué no cumple la orden de aprehensión y por qué el señor está ahí? Tendrá que ver el gobierno cómo actúa, pero en democracia, si se quiere tener gobernabilidad y tranquilidad, tiene que haber una relación de trabajo institucional del binomio que ha sido elegido. No pueden seguir en gresca. Y las órdenes de... Muy bien, nos vamos con las últimas noticias porque llega el presidente del Banco Interamericano. Nos vamos a la ciudad del Alto con más detalles. Y bueno, posteriormente ellos ya van a trasladarse en diferentes vehículos, como les decía, a miradores, donde seguramente se van a llevar un bonito recuerdo de nuestra ciudad maravilla. Ahí ya lo vemos acompañado junto a otras autoridades también, saliendo de lo que es el Aeropuerto Internacional de El Alto. Recordemos que Dylan Dolphin es presidente del Banco de Desarrollo Interamericano desde el año 2022 y luego de 15 años está arribando a nuestro país un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En su visita ha iniciado ayer en el departamento de Santa Cruz, es ayer que ha llegado a nuestro país y ya hoy desde muy temprano, aproximadamente a las 7 de la mañana, ha salido justamente desde Santa Cruz, desde el aeropuerto de Viru y en estos momentos ya ha llegado, como ustedes podrán observar, a lo que es el Aeropuerto Internacional del Alto y es recibido, lo reiteramos, por el canciller del Estado, Fernando Aramayo. Ahí hasta entonces ya lo está despidiendo luego de haberle dado el recibimiento correspondiente y ya en algunas horas se va a reunir
también con otras autoridades y como les decía, pasado el mediodía ya se ha anunciado que se va a tener una conferencia de prensa donde se va a dar los avances de las reuniones y todos los detalles también de todos estos encuentros que se va a tener con las autoridades de Estado. Se prevé que se tenga financiamiento al sector público, pero también al sector privado de nuestro país. Escuchamos las palabras del canciller. Canciller, estamos en vivo, por favor. Plantea el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta 4.500 millones de dólares que vienen a financiar una serie de proyectos en beneficio de la población y la ciudadanía. Por eso ha sido tan importante este proceso en torno a la definición de medidas para la estabilidad económica del país, pero el otro componente fuerte que el BID va a venir a acompañar es el poder financiar proyectos de infraestructura para poder dar beneficio directo a los territorios, a la población en el área social. Recuerden que el presidente Paz planteó de manera muy clara que es tiempo de empezar a identificar las prioridades de la gestión pública. Estos 4.500 millones de dólares se van a sumar a otro conjunto de recursos a ser comprometidos en 2026 y que van a acompañar el programa de inversión pública, naturalmente bajo coordinación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ministerios sectoriales, y que van a permitir recuperar esa dinamicidad que en los últimos años hemos perdido. Luego de 15 años llega un presidente en vida a nuestro país. ¿Cuál es la magnitud de esta visita, canciller? Ustedes lo que han podido observar es que desde el día 1 el presidente ha dado cumplimiento a todo lo que ha comprometido. Recuerden ustedes que el día 1 del ejercicio de mandato del presidente Paz, él comprometió traer combustible y nos trajo combustibles a todos. Luego él ha prometido llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia. Después de 15 años viene un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y esta es una señal de confianza en la administración que actualmente conduce los destinos del país. Recuerden también que después de 15 años nos había visitado un ministro federal de Relaciones Exteriores alemán. Pasó lo mismo con el subsecretario Landau de Estados Unidos después de más de 15 años de una ruptura de relaciones. Estas son las señales que muestran que los pasos que va dando Bolivia están dando confianza a la banca internacional, a los organismos multilaterales y necesitamos como población dar esa señal también. Mañana se reúne con el sector privado, canciller. ¿Cuál es la agenda que se va a tener mañana? La agenda que va a cumplir es el señor... se va a reunir ahora con el equipo del Banco Central de Bolivia, porque ustedes saben que hace parte del programa monetario y programa fiscal, el apoyo que viene a brindar el BID. A continuación va a haber una reunión con el gabinete de ministros para poder atender... Como vemos en las imágenes, ha arribado el presidente interamericano de desarrollo, lo cual han manifestado de que más de 15 años está volviendo a llegar a nuestro país, Percy. Así es, de esa manera hemos llegado también a la parte final de esta entrega informativa de las noticias más relevantes en nuestro país. En la repercusión también hemos tenido entrevistados en la revista El Pueblo Informa. Conmigo nos vamos a reencontrar el día de mañana, donde también estaremos brindando más detalles en lo que va sucediendo en nuestro país. Conmigo hasta mañana, Blanca, pero antes también veamos cómo viste Blanca a esta hora de mañana. Claro que sí, a toda la población y también a todas hermanos, hermanas, y también a ti, amiga, Cholita, que quieras vestir unos atuendos. Y te puedes, vamos a mandar también la dirección que se encuentra ya en la 16 de julio, porque hoy y todos los días en la revista matinal nos vestimos con diseños, con modas y diseños Flora, que está ubicado en la avenida 16 de julio, número 100, a media cuadra de la iglesia Santa María de los Ángeles. Puedes contactarte con la propietaria porque tiene nuevos modelitos también que ha llegado de diferentes colores a tu gusto, al gusto de la clienta. El número es 732-35-36-2. Y también puedes contactarte al otro número 720-56-28-4. La propietaria es Giovanna Zapata de Marca. Cuando usted guste y también para todo tipo de evento puede aproximarse al lugar. ¿Dónde queda, Blanca? Queda en la 16 de julio a una cuadra de la iglesia Santa María de los Ángeles, Percy.
Ucamawa, Gila, Culiacanaca, Nanacasti, Tucteja, Paracto, Acahuaquichawimpi, El Pueblo Informa. Utjawistu, Maimaya Yatiawinacampi, ámbitos político, social, económico, Ucamaraki, cultural. Nanacasti, Kutasinip Karakiwa, Karuru, Maimaya Yatiawinacampi, Masuma, Urukipanaya, Take, Humanacataki. Sarjañani, Persi. Sí, así es. Hasta mañana. Nos vemos con más información. Permiso. El Pueblo Informa.